Hacen con sus maestras Raquel Roncancio y Lisette Hanna. Damos la bienvenida a nuestro hermano Henry Roncancio, que nos traerá el mensaje de Jesús en el día de hoy. Muchas gracias, hermano Antonio. Muchas gracias a los hermanos que están allá atrás operando los controles. Gracias a los hermanos que vinieron el día de hoy, las personas nuevas que nos están visitando. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad?, en este día. ¡Qué bueno! ¿Quién estará jugando ahorita ya en el partido? ¿Quién estará jugando? No importa, ¿verdad? Nosotros hemos decidido estar aquí, ¿cierto? Y estamos listos para estudiar un poquito, considerar un poquito la palabra de Dios en esta bella mañana que Dios nos ha dado. Gracias una vez más por hacerse presentes por aquí, ¿verdad? Tenemos algunas... yo sé que ustedes tienen peticiones, oraciones. Nuestro hermano Jonathan va a designar a alguien para que haga una oración cuando estemos para concluir, y vamos a tener la oportunidad de hacer las peticiones, así que pasen la voz para que sepamos cuáles son esas peticiones y oremos a Dios, ¿verdad? Yo quiero hablar un poquito acerca de la responsabilidad hoy, hermanos, la responsabilidad. ¿Qué tan importante es esa palabra responsabilidad? ¿Qué tan útil es esa palabra responsabilidad? Yo les voy a decir con franqueza, tal vez una de las cosas que más me ha molestado a través de todo el tiempo que yo estaba en el ministerio y como padre de familia, una de las cosas que más me ha molestado es la irresponsabilidad. Tan tremendo, ¿verdad?, que de repente un hijo te llenó la tarjeta de crédito y luego... Pues a ver qué pasó, ya no es cosa mía, no es terrible eso, ¿verdad? Uno tiene que desarrollar, Rosy todavía no sabe esas cosas, deja y verás, tiene que desarrollar como una coraza, ¿verdad? Porque esos son golpes tremendísimos, la responsabilidad es tremenda. ¿Qué pasa cuando vas todo el año a la escuela y al final del año saliste con nada? No hiciste nada en la escuela, ¿verdad? No cumpliste con tus tareas, nada, ¿no? En la escuela, terrible, la irresponsabilidad. Es tan importante, la falta de responsabilidad nos hace muchísimo daño, personalmente a nosotros. Yo les digo, a través de todos estos años que he estado en la iglesia, que he estado con mi familia, yo he desarrollado una coraza, así que ya no me molesta tanto la irresponsabilidad, pero sí sé que es un daño muy grande que se hace uno a sí mismo. Por eso tengo aquí un título en el día de hoy y es... Jesús asumió la responsabilidad. Vean ustedes este título tan... puede ser sorprendente, ¿verdad? Cuando lo vemos así por primera vez. Jesús asumió la responsabilidad. ¿Por qué asumió Jesús la responsabilidad? ¿De qué es responsable Jesús? ¿Ah? ¿Se ha preguntado usted? ¿De qué es responsable Jesús? ¿Qué hizo? Nosotros con duras penas asumimos nuestra responsabilidad. Jesús asumió la responsabilidad de hacerle frente a todos los problemas que había. Jesús no se hizo para atrás. Ante una situación gravísima de nosotros los seres humanos, ante nuestra condenación, hasta nuestra perdición, Jesús asumió la responsabilidad de decir, yo voy, yo lo hago, yo asumo los pecados de las demás personas. Yo le ayudo a esa persona que está necesitada y caída. Jesús asumió la responsabilidad. No se quedó con los brazos cruzados, sino que asumió la tarea de ir a ayudar a estas personas. Hay 3 versículos que vamos a leer aquí. 3 versículos que son versículos sorprendentes, son versículos fuertes, ¿verdad? Miren ustedes el primer versículo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, todos los esfuerzos humanos no podían hacer eso. Por cuanto era débil por causa de ¿qué cosa? De la carne. ¿Cuál carne? Pues nuestra carne, nuestros deseos, nuestra incapacidad de cumplir nuestras tareas, nuestra incapacidad de controlar nuestros deseos. Cuando nos vienen aquellos deseos, ya no sabemos ni qué hacemos. Cuando menos pensamos, hemos caído. No podemos controlar nuestros deseos. La imposibilidad de controlar ¿qué? La lengua. Cuando menos pensamos estamos diciendo lo que no queríamos decir, estamos insultando a la persona que no queríamos insultar, estamos gritando cuando no queríamos gritar. Y esa lengua, dice Santiago, es como un timoncito, una cosa muy chiquita, pero pues maneja todo el cuerpo y no la puede dominar el ser humano. Por nuestra incapacidad de controlar la lengua, nuestra incapacidad de controlar nuestros deseos, nuestra incapacidad de controlar nuestros sentimientos. Se nos vienen a veces estos sentimientos
sentimientos y no los podemos controlar, la soberbia, el rencor, la ira, todas estas cosas, ¿verdad? Dice, era imposible para la ley, nunca pudo. ¿De qué sirve? Ya no te enojes. Hombre, ¿para qué dices ya no te enojes? Una sola palabra no es suficiente. Ya no grites, no vas a seguir gritando, ¿verdad? Ya no veas esas cosas que estás viendo. Los deseos, las tentaciones son muy fuertes, ¿verdad? Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, vea usted lo que dice la Biblia, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne, eso se llama responsabilidad. ¿Qué necesidad tenía Dios? ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir y tener un cuerpo de estos? Y sentir frío, y sentir tentaciones, y sufrir el rechazo de la gente, y sufrir las enfermedades. ¿Qué necesidad? Ustedes se pueden imaginar, dígame qué necesidad tenía. ¿Por qué tenía que venir Jesús del cielo, donde no le pasaba nada, donde no tenía ningún problema, a sentir calor, a sentir sed, a sentir hambre, a hablar con la gente que le iba a hacer desplantes? Mientras él estaba predicando la palabra, la gente por allá haciendo otras cosas. ¿Qué necesidad Cristo tenía que venir a vivir esas situaciones? ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a sufrir el rechazo, el desprecio y los ultrajes de los cuales estamos celebrando en la cena del Señor? Nada. Pero él vino en semejanza de carne de pecado. Mire que dice, ¿carne de qué? Carne de pecado, o sea, carne como la nuestra. Una carne débil, una carne caída, una carne sujeta a las enfermedades y a las debilidades propias ¿de qué? Del pecado. A causa del pecado. ¿Por qué vino Cristo? No hubiera tenido que venir si no hubiera ¿qué? Si no hubiera pecado. Si nosotros no hiciéramos las cosas malas, si no estuviéramos cada rato haciendo errores y desfalcos y dañando, no tendría Cristo que haber venido. Vino a causa del pecado. ¿Para qué? Para condenar. Condenó el pecado en su carne. Cuando el pecado de la humanidad era tan grande, cuando nosotros no podíamos con nuestras cargas, cuando no podíamos controlar nuestros deseos y nuestra vida que se estaba volviendo cada vez más desubicada, más desordenada, más incontrolable. No solamente nuestra vida personal, la vida de nuestras familias, cuando no podíamos controlar la situación de nuestras familias, cuando no podíamos controlar la situación de nuestras sociedades, porque cuando yo me desorganizo, se desorganiza todo alrededor mío, todo se desorganiza, todo se echa a perder. Cuando nosotros ya no podíamos con esta situación, ¿qué pasó? Cristo vino ¿para qué? Para condenar el pecado en la carne. Él tomó la responsabilidad, no nos dejó solos. Eso se llama ¿qué? Responsabilidad. Jesús le da una nueva luz a la responsabilidad. Cuando pensamos en la responsabilidad desde Jesús, entendemos la responsabilidad en una dimensión completamente diferente, ¿verdad? Miren ustedes, vamos a ver otro pasaje, 2 Corintios 5:21. Este pasaje es tremendo. Al que no conoció pecado, nunca dijo una mentira, nunca tuvo una soberbia, nunca tuvo un arranque de neurosis, no, al que no conoció pecado en ninguna naturaleza, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. No dice que lo hizo pecador, porque Cristo no es pecador, pero Cristo asumió todas las características de una persona pecadora. Lo hizo pecado por nosotros. Cualquiera que hubiera visto a Jesús, especialmente colgado en un madero, como de hecho mucha gente lo vio, lo primero que se le viene a la cabeza es que, ¿qué hizo este? ¿Por qué está allá? ¿Por qué lo condenaron? ¿Por qué lo crucificaron? Seguramente que hubo personas que pensaron, algo habrá hecho, inclusive a la gente que lo conoció y que se dio cuenta cómo había vivido una vida recta, sirviéndole a la humanidad, pero ahora lo tenemos condenado en una cruz, crucificado como el peor, ¿qué? Pecador, como el peor criminal. Dios lo hizo ¿qué? Pecado. Humillado en la cruz. ¿Y por qué fue hecho pecado? ¿Por qué asumió esa debilidad y esa vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué asumió ese castigo que no necesitaba, que no merecía? ¿Por qué? Por amor a nosotros, por responsabilidad. Si no lo hace Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros hoy en día? ¿Aquí estaríamos? No estaríamos aquí. ¿Tendríamos esperanza nosotros si Jesús no hubiera hecho eso? Pues no tendríamos ninguna esperanza. Él lo hizo porque Él se hizo responsable por nosotros. Asumió su responsabilidad, ¿verdad?
¿Para qué cosa? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para darnos justicia, para darnos la oportunidad. Para que nosotros no tengamos que seguir viviendo la misma clase de vida. Y para que no vayamos al destino que hubiéramos llegado de no haber venido Jesús a nosotros. Ahora, último texto, 2 de Pedro 2:21. Este texto es un poco más claro. Vamos a comenzar con el versículo 21. Dice, en Cristo, es que Cristo mismo sufrió por ustedes. Y así les dejó, ¿qué? Un ejemplo. Así les dejó el ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. ¿Por qué asumió Cristo esa responsabilidad? Bueno, porque era necesario para nuestra salvación. Pero ese hecho de que Cristo murió en la cruz para nosotros es que un ejemplo. ¿Cómo debe ser una persona responsable? Como Cristo fue responsable. Ese es el ejemplo. Nuestra responsabilidad no se debe quedar a medias, sino que debe ser una responsabilidad a la altura, a la medida de ¿quién? De Cristo. Cristo nos define para nosotros la responsabilidad. Si usted quiere saber qué es responsabilidad, por favor, no abra el diccionario, porque el diccionario no define la responsabilidad. No le pregunte a un filósofo, porque el filósofo se va a quedar calladito, no va a poder definir la responsabilidad. No le pregunte a un psicólogo, porque el psicólogo tampoco le va a poder decir qué es la responsabilidad. Si usted quiere saber qué es responsabilidad, mire a Jesús. Eso es responsabilidad. Cualquier cosa que no sea como Jesús es irresponsable. Cualquier actitud, cualquier comportamiento que no sea como el comportamiento de Jesús es irresponsable. Jesús es la medida de la responsabilidad. Eso es como el ser humano debe ser responsable. La responsabilidad de Jesús es la que puede traer sanidad, salud, progreso, bienestar. Solamente la responsabilidad de Jesús. Miren lo que dice el versículo 22. Él no cometió pecado, ni jamás engañó a nadie. Esa es una verdad muy clara. Jesús nunca cometió un pecado ni engañó a nadie. Sin embargo, cuando le insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas, ni quejas, ni lloriqueos, ni ay, pobrecito yo, nada de esas cosas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Pero ¿qué pasó? En la cruz, Cristo cargó con nuestros pecados, no los pecados de Él. Jesús no tenía nada de qué hacerse personalmente responsable. Él no tuvo que aclarar mentiras porque nunca dijo mentiras. Él no tuvo que pedirle perdón a nadie porque nunca le hizo ninguna ofensa a ninguna persona. ¿Sí? Él no tuvo que reparar ningún daño, no tuvo que devolver ningún dinero que se hubiera robado porque jamás se robó ningún dinero. ¿Sí? Él fue a la cruz y cargó con los pecados ajenos, con nuestros pecados, porque Él no tenía ningún pecado. Eso es responsabilidad, ¿verdad? En su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió. Ustedes, ¿ustedes quiénes? Pues nosotros fuimos sanados. Él sufrió las heridas para que nosotros fuéramos, ¿qué? Sanados. Eso es la responsabilidad. Y esa es una tarea dura para los seres humanos. Esta es una lección difícil para nosotros de asimilarnos. Este es uno de esos huesos duros que no nos pasan. Este es una de esos nervios, ¿verdad, hermano José? Que a veces estamos y machico y no lo podemos digerir. Esa responsabilidad es grande. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a ser muy irresponsables. Mire, no tomamos responsabilidad ni siquiera por nuestras propias acciones. Cuando nos encontramos en problemas siempre buscamos a quién echarle la culpa. Ay, no, es que mis papás, es que si usted hubiera sabido, mi papá y mi mamá, cómo me trataron y que no me cumplieron y que no me hicieron y que sí me dieron y que no me dieron. Hermano, y no es culpa mía. Si hubiera tenido unos padres mejores, no, hombre, quién sabe dónde hubiera estado yo. Quién sabe quién sería. El presidente de la República sería ahorita. Mentira, lo que pasa es que es irresponsable. ¿Cómo le vas a echar la culpa a tu papá y a tu mamá? No, tú no eres una persona. Por lo menos que puedes hacer es decir, yo soy responsable de mis hechos, es lo menos que puedes decir, ¿no? Lo peor que podemos hacer nosotros es no hacernos responsables de nuestros hechos. No, que fue mi papá, que fue mi mamá.
que fue la esposa, que si usted supiera la esposa con la que vivo yo, no, pues, como Adán le dijo a Dios, que me dice a Eva, es que si no hubiera sido por Eva, si no hubiera sido por Eva, ¿qué? La misma cosa hubiera pasado, la misma cosa que hubiera pasado, ¿verdad? No, por lo menos que podemos hacer es asumir la responsabilidad por nuestros hechos, pero no queremos responsabilidad de nuestros hechos, le echamos la culpa a otras personas, buscamos a quién echarle la culpa. Cuando nos sentimos mal, cuando nos va mal en la vida, miramos alrededor, ¿a quién le puedo echar la culpa? ¿Quién? Y dice, ¿qué te sirve echar la culpa a nadie? No te sirve de nada. Lo que necesitas hacer es reconocer y aceptar las cosas que estás haciendo malas, las cosas que estás haciendo mal, y ponerles un remedio. ¿Quién les puede poner remedio? Tú, nadie más. Pero la responsabilidad de Cristo no se queda ahí, sino que Jesús se hizo responsable también por los demás. Donde no tenía responsabilidad, o sea, se hizo solidario, ¿cierto? La responsabilidad de Cristo quiere decir que Él se hizo solidario. Y cuando estábamos nosotros caídos, Él dijo que yo voy. Pero cuando nosotros vemos un problema, cuando vemos a alguien caído, cuando vemos a alguien que necesita, ¿qué hacemos nosotros? Ahí te llama, ¿verdad? Tú vas, tú ve. No, Jesús dijo, yo voy. ¿Pero cuánto va a costar? No, pues te van a rechazar, te van a condenar, te van a llevar a la cruz. No importa, yo voy. ¿Eso se llama qué? Valor. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad valiente. Yo le entro al problema. No me voy a cruzar de brazos. Cuando yo veo una situación, no me cruzo de brazos, no me siento, no me escondo, no me voy, no me escapo, sino que enfrento la cosa, enfrento el problema, le entro, le pongo el hombro, yo colaboro, yo ayudo, yo me le mido. Eso fue la responsabilidad de Jesús cuando no tenía absolutamente nada que deber él, ¿verdad? Pero lo hizo para salvarnos a nosotros. Entonces entendemos un poquito mejor lo que es la responsabilidad de Jesús. ¿Se dan cuenta por qué les dije yo, no se puede mirar el diccionario? Porque el diccionario no te va a dar esta definición. Esta definición es la definición de vida, es una definición de alguien que vivió y asumió semejantes actitudes. ¿Y para qué las asumió? Para que nosotros sigamos su ejemplo. Iglesia, si nosotros somos iglesia de Cristo, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, tenemos que seguir ese mismo ejemplo. A mí no me metan en esto, ese es mi marido, no, todos tenemos que compartir esta solidaridad y este apoyo mutuo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de Dios? La meta de Dios, hermanos, es eliminar completamente, ¿qué cosa? La maldad. Eliminar la maldad, ese es el objetivo, es la meta fundamental de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eliminar la maldad? Si eliminamos la maldad, eliminamos el dolor, eliminamos el atraso, eliminamos la derrota, eliminamos la imposibilidad, eliminamos la muerte y eliminamos la condenación y muchas otras cosas negativas más. Este es simplemente un ejemplo. Si no eliminamos la maldad, ¿qué queremos hacer? No, yo quiero estar contento, pero con la maldad. No se puede. No vas a poder ser feliz si seguimos la maldad. Para poder ser felices necesitamos eliminar ¿qué? La maldad. No, pues yo quiero prosperar y quiero tener triunfo en mi vida, quiero realizarme y quiero llegar al cielo. No se puede. A menos que elimines la maldad. Entonces, por eso el objetivo de Dios, la meta de Dios, lo que Dios ha querido hacer desde el día 1, desde que Dios creó a Adán y Eva, y si me permiten decirles desde antes de crear a Adán y Eva, y desde antes de crear al mundo, lo que Dios ha querido hacer es ¿qué? Eliminar la maldad. Aquí estamos nosotros, seres amados por Dios, porque Dios nos ama a todos. Aquí estamos nosotros, seres a quienes se nos ha dado un gran privilegio, el privilegio de la voluntad, de la libertad. Podemos escoger en nuestra vida, podemos decidir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Podemos decidir amar o ser indiferentes, o odiar. Nosotros tenemos la opción, tenemos el libre albedrío.
No somos grandes, poderosísimos ni nada, pero tenemos una cosa muy especial, tenemos la libertad para escoger. Y aquí estamos nosotros que lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo es escogiendo cosas malas. Escogemos lo que no debemos escoger. Cometemos errores y luego nos enojamos y decimos, es mía, yo escogí eso, a mí no, esa fue mi elección. Y es más, tú tienes la culpa, tú me orillaste, tú me mandaste, tú me ensartaste. No, ni siquiera asumas responsabilidad. Es tu elección y esa elección ha sido una elección mala, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es eliminar la maldad en el mundo. ¿Y qué importa la maldad en el mundo? Bueno, no es solamente el problema mío. No es simplemente que yo asuma responsabilidad por mis actos. Es que la maldad que nosotros hacemos como seres humanos daña todo alrededor de nosotros. Como la Biblia lo presenta, ¿verdad? Nuestras acciones malas han traído como consecuencia un mundo moribundo, una creación moribunda. A los ateos a veces les gusta mucho desafiarnos con una pregunta, ¿verdad? Los ateos a veces dicen, ustedes que son tan cristianos y ustedes que son tan creyentes, explíqueme, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y tan perfecto y tan maravilloso haya creado tanto sufrimiento en el mundo? Dicen ellos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué culpa tienen los pobres dinosaurios? ¿Alguien ha visto algún dinosaurio? No, se extinguieron los dinosaurios, quién sabe qué pasaría. Se extinguieron los dinosaurios, se acabaron, se murieron miles y miles y miles de dinosaurios. Hay algunos por ahí que dicen que viene un meteorito del cielo y golpeó la tierra y hubo una conmoción tan grande que acabó con todos los dinosaurios. Pero los dinosaurios son los únicos animales que se han acabado. No, hermano, mueren cantidades. Ahorita estamos en un problema de los mismos seres humanos, nos encargamos de que muchas especies desaparezcan. Estamos desapareciendo cantidades de especies. Unas por culpa de nosotros y otras porque así es el ambiente, así es el medio, ¿verdad? Terremotos, los volcanes. Si Dios fuera tan grande, pues hubiera hecho una tierra sin volcanes, sin terremotos, sin temblores, ¿no? Dicen los ateos y piensan que están muy bien. Pero lo que los ateos no se dan cuenta, hermanos, es que el mundo es como es. ¿Por causa de qué? Por causa de la maldad. El mundo es como es porque el mundo está regido por la muerte. La maldad no la controla nada más que ¿qué? La muerte, la mano dura. Y ni modo de irle a Dios con los derechos humanos, hermano. O los derechos de los animales, ¿no? No, mira Dios que los dinosaurios también tienen derecho. No podemos irle a Dios con los derechos de los dinosaurios, ni con los derechos humanos, ni con los derechos de los perros, ni con nada de estas cosas, ¿verdad? La realidad es que para que se pueda controlar la maldad, tienen que morir muchas cosas, mucha gente, muchos animales. Tienen que pasar muchas cosas, porque si no la maldad se vuelve totalmente intolerante. Aquí estamos como estamos y hemos vivido. ¿Cuánto tiempo llevaremos los seres humanos en este planeta? ¿Cuánto tiempo, hermano Antonio, más o menos? 10.000 años, qué sé yo, 20.000 años, lo que sea, ¿verdad? Y aquí la hemos llevado, ahí la llevamos, ¿pero qué? Pero ha habido mucha muerte para poder nosotros vivir estos poquitos años que llevamos en el planeta, porque de lo contrario, no nos hubiéramos controlado, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, ay, hermano, ¿de dónde saca usted estas cosas? Bueno, venga a Romanos capítulo 8, mire lo que dice Romanos capítulo 8, póngale cuidado. Márquelo en su Biblia, si es el caso, para que usted lo lea bien y lo medite. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. La creación. ¿Qué es la creación? Toda la tierra, los continentes, los mares, los ríos, los vientos, el sol, ¿sí o no? Las estrellas. Más allá del sol, las estrellas, nuestra galaxia entera, más allá de nuestra galaxia, el resto del universo, la creación. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó. ¿Qué creó? Todo. Los cielos, con todo lo que hay en los cielos. Cosas que nosotros vemos y cosas que no alcanzamos a ver con el ojo humano, pero que con unos telescopios grandes se alcanzan a ver leguras tremendas. Y cosas que no alcanzan a ver esos telescopios. Todo lo que Dios creó, la creación. Dice, la creación sometida a ¿qué? Caducidad.
Todo se termina, todo es un ciclo, todo se... ¿Saben ustedes? Dicen por ahí los expertos que el universo se está expandiendo. O sea, el universo se va a morir. Fue creado con el germen de la muerte, así como cuando uno nace y desde que nace ya se sabe que se va a morir, ¿no? A veces nos hacemos la ilusión de que nos vamos a morir. Estamos jóvenes y decimos, no, ya, viejito, póngale cuidado, hermano Henry, que usted ya está cerca, pero no, yo todavía no, esperen, usted no sabe. Nosotros nacemos y desde el día en que nacemos empezamos a morir. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me dio un cuerpo que se tiene que morir? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo hubiera sido? ¿Verdad? ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué tantos males? Si en la cortica vida que puedo vivir, puedo hacer tantos males, ¿qué tal que se me alargara la vida más? ¿Verdad? Tiene que haber, la muerte es lo único que puede controlar esta situación fatal, pero así como nacimos nosotros para morir, y así como desde el momento en que nacimos estamos muriendo, así también el universo desde que fue creado con caducidad, con muerte, por todas partes, se muere el sol, se mueren las estrellas, se muere el planeta, se tiene que morir, todo, no voluntariamente, no, claro, sino porque Dios así lo dispuso. Y toda la creación, dice, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre, de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Como que hay dolor por todas partes, son dolores intensos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué todos estos dolores? ¿Para qué sufre una mujer dolores en los días de parto? Para tener una preciosura como tenemos aquí, ¿verdad? Con el hijo de nuestros hermanos. ¿Y vale la pena, sí o no? Sí valió la pena. Sí vale la pena todo el esfuerzo, ¿qué? Porque nace una nueva vida. Bueno, el mundo entero así está, pero vale la pena porque viene, ¿qué? Una nueva creación de Dios. Mientras estamos en este espacio aquí, mientras sufrimos aquí, lo hacemos ¿para qué? Para erradicar la maldad. Para que nosotros aprendamos a vivir por fe, para que aprendamos a hacerle caso a Dios, para que logremos controlar esos deseos, esas intenciones, esas inclinaciones nuestras, para que dejemos de decirle a Dios, tú di lo que quieras, yo voy a hacer lo que yo quiero. Para eso estamos aquí en este tiempo, para poder participar en la nueva creación que Dios está haciendo para nosotros. Entonces, erradicar la maldad, esa es la meta de Dios. Ese es el propósito de Dios y para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Miren lo que ustedes están estudiando Daniel, hoy leyeron Daniel. Hay un pasaje en Daniel capítulo 9, 24 que dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner, ¿qué? Fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Ese es el propósito de Dios. Qué gran bendición cuando se le pone fin al pecado, cuando se pone uno hasta aquí a la maldad. Mientras no pasa eso, es pura destrucción, pura corrupción, puro sufrimiento. Y nosotros somos, ¿qué? Partícipes de todo este sufrimiento y de toda esta condenación, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de Dios. Ahora, ya pasando a la conclusión de todo esto, ¿cuál es la meta en la iglesia? Nosotros en la iglesia somos colaboradores con Dios en esta gran tarea. ¿Para qué estamos acá? Dios ya le puso fin al pecado. ¿Sabían ustedes eso? Dios ya le puso fin al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz. Hasta ahí quedó el pecado, hasta ahí está. A la cruz podemos traer todos nuestros pecados y ahí se estrellan. Ahí no pasan, ¿verdad? Con nuestra fe en Cristo nosotros podemos tener una limpieza de nuestros pecados, no por lo bueno que seamos, no por las buenas decisiones que tomamos, sino por nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, porque le entregamos a Él nuestra vida y confiamos en Él. Ahí podemos ponerle un alto y ahí podemos asegurar que nuestra justicia. Pero ¿saben ustedes que hay mucha gente que no sabe eso? ¿Cómo van a saber? Bueno, la iglesia tiene que evangelizar. La iglesia tiene que contar la historia, con hechos y con palabras. La iglesia tiene que decirle a otros. Ahora, si no le decimos a otros, ¿qué somos? Responsables indirectamente. Los seres humanos podemos ser responsables de dos maneras. Podemos ser responsables directamente cuando hacemos la maldad. Eres responsable si vas y te robas un dinero, eres responsable, tú te lo robaste, tú eres responsable.
Pero también eres responsable si supiste que fulanito de tal se está robando el dinero y no dijiste nada. Eres cómplice. Eres cómplice. Y es igualmente responsable. Bueno, si nosotros conociendo la manera de salvarnos no compartimos, somos responsables, cómplices de la muerte, cómplices de la perdición de otras personas, cómplices de la ignorancia de otras personas. Entonces la iglesia tiene que asumir la responsabilidad en la expansión de la buena nueva. Hay que decirle a otros cuál es el plan de Dios y cómo una persona puede ponerle fin al pecado a través de la sangre de Cristo. Pero somos responsables también por la edificación nuestra, que nos apoyemos, que nos edifiquemos. Tenemos ahí esa lista de características o de reglas para la convivencia. Yo quisiera recomendarles, hermanos, para la próxima semana, considerar esa lista de las reglas para la convivencia bajo estas categorías. ¿Qué cosas nos destruyen? Hay varias cosas en esa lista de convivencia que nos ayudan para evitar las cosas que nos destruyen. Cosas que nos destruyen, por ejemplo, los chismes, el orgullo, la quejadera, el pecado, por supuesto. Esas cosas nos destruyen. Las cosas que nos construyen. Hay muchas cosas que podemos hacer como para construirnos, como saludarnos con cariño, como apoyarnos, como aconsejarnos cuando nos vemos perdidos. Y finalmente, nuestra responsabilidad frente a la debilidad del otro. Bien importante. Nuestra responsabilidad frente a la debilidad del otro. ¿Quiénes son los fuertes aquí? Ya bajamos las manos, porque aquí todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Mira al hermano de tu lado, mira a la persona que está frente a ti, que está atrás. Todos somos débiles. Todos cojeamos de alguna cosa, ¿verdad? Y cuando encontramos a una persona que tiene una debilidad, ¿qué debemos hacer? Ponle el hombro, ayuda, fortalece a esa persona. ¿Por qué? Porque todos estamos en este mismo proceso, todos estamos en este mismo camino, todos estamos luchando con la misma meta. Queremos una nueva creación, queremos erradicar la muerte, el dolor, la condenación. ¿Queremos llegar todos al cielo o quieres tú solamente llegar al cielo? Los seres humanos a veces somos tan egoístas que no sería nada extraño que hubiera un cristiano que diga: a mí no me importa que todo el mundo se condene con tal que yo llegue derechito al cielo. Yo me voy. El problema es que así no vas a llegar, porque solamente vas a llegar al cielo si te llevas a alguien contigo. Si apoyaste a otros para llegar al cielo, es la única manera que vas a poder llegar al cielo. ¿No te has dado cuenta de eso? Si tú crees que vas a llegar al cielo tú solito, se condenó, ese se condenó, yo sigo. Hay muchos cristianos que así piensan, ¿verdad? No, pues vas a llegar y te vas a llegar una sorpresa, porque ¿qué hiciste con el hermano que estaba? ¿Ayudaste? ¿Apoyaste? Aquel fulanito que conocía lo apoyaste y no, la puerta está cerrada tampoco. No vas a llegar, ¿verdad? Para poder llegar allá tienes que llegar acompañadito. Al cielo vas a tener que entrar acompañadito, ¿verdad? Entonces, tenemos esa responsabilidad frente a la debilidad del otro. Cuando el otro está cayendo, cuando el otro está débil, nosotros tenemos que apoyar para que siga adelante, no importa quién sea. Como Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Vean el contraste entre nuestra actitud y la actitud de Cristo. Nuestra actitud muchas veces es problema suyo. Esa actitud muchas veces tenemos, ¿no? Es problema suyo. Se metió en ese lío. Problema de él, ¿verdad? No hay nada que tú puedas hacer. No puedes hablar, no puedes decir, no puedes apoyar, no puedes recibir, no puedes tener los brazos abiertos para esto, ¿verdad? No, yo no me meto en eso. En Colombia tenemos una canción hace muchos años que decía: ese muerto no lo cargo yo, ¿verdad? Sí. Algunos de ustedes se acuerdan de la canción, ¿verdad? Ese muerto no lo cargo. Bueno, la cosa es que Jesús cargó con todos los muertos, ¿verdad? Jesús asumió la responsabilidad y cargó con todos nuestros pecados y con todos nuestros delitos. E hizo lo que tenía que hacer como hijo de Dios por el bien de todos nosotros. Aquí tienes tú el ejemplo de responsabilidad. ¿Cómo debemos ejercer esa convivencia como cristianos unos con otros? Siguiendo ese ejemplo de Cristo. Estamos aquí todos juntos para ayudarnos y apoyarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Le preguntaba una vez el apóstol Pedro a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. 70 veces 7, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Decía el hermano Antonio, 10,000 años, lo que sea que lleva la humanidad por aquí en la tierra.
ese es el tiempo que Dios ha estado, ¿qué? Apoyándonos y sacándonos adelante todo ese tiempo, ¿verdad? Nosotros a veces queremos las soluciones inmediatamente, ¿verdad? Y cuando vemos que no pasan las cosas como queremos, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti a veces que tú ves a una persona en la iglesia y ves que alguien de repente en la iglesia cayó, fracasó, le pasó algo, hizo una cosa indebida, dijo algo que no se debía decir? ¿Y qué dices tú? ¿Qué dices? Muchos de nosotros decimos, ay, esa iglesia, no sirve para nada, no, esa iglesia, olvídate de la iglesia. Ese Cristo, no, el Evangelio. Oye, ¿y tú? ¿Cuánta paciencia te ha tenido Dios? ¿Acaso Dios dijo, esos cristianos, todo lo que dicen no sirve para nada, que se mueran, que se acaben? No, el mismo Jesús que murió en la cruz es el mismo Jesús que sigue extendiéndonos la mano, que sigue buscándonos, que sigue ayudándonos y no está diciendo, no, hombre, esa iglesia no. Es responsable, ¿verdad?, por nuestro bienestar. Aprovechemos esa responsabilidad de Cristo y sigamos ese ejemplo de Cristo. Vamos a entonar un himno en un momentito más, ¿verdad? Si gustan, pongámonos de pie, vamos a entonar un himno. Y este himno es una oportunidad